Bienvenidos a nuestro canal Rosas Mexicanas, Fincando Esperanzas. Esta ocasión nos acompaña la doctora Patricia Angulo Camarena, quien nos compartirá información sobre las consecuencias del abuso sexual infantil. Bienvenida, doctora. Gracias. Doctora, para un pequeño que es víctima de abuso, ¿qué consecuencias hay en su vida en el momento del abuso, después del abuso, a su alrededor? ¿Cómo nosotros como adultos podemos contribuir a la prevención, estando conscientes de esa situación? Bueno, primero que nada habría que determinar qué tipo de abuso sufrió el niño. No todos los abusos son iguales, hay abusos que tienen más marca al futuro y otros abusos que de alguna manera pasan más desapercibidos, que de alguna manera incluso se pueden considerar, o más bien se consideran por las personas normales. Sabemos que en muchos casos los papás consideran que tienen derecho completo sobre sus hijos y entonces consideran que pegarle, que agredirlo, que insultarlo es una cosa normal y que es incluso necesaria para lograr una educación correcta de los niños, ¿no? De hecho, hasta decían en su momento, ¿no?, que la letra con sangre entra. Entonces, hay una normalización excesiva de este tipo de abuso. Hay otras formas de maltrato, otras formas de abuso que son significativamente más graves, por ejemplo el abuso sexual o cuando ya hablamos de maltrato físico grave, ¿no? Sabemos que incluso existe una mortalidad importante en el grupo de lactantes menores por esta causa, especialmente en algunas zonas del país y del mundo se ha visto que son pues muy reconocidos. De hecho, México está reconocido por la OCDE como el primer lugar de maltrato infantil. Y ahora, hablando un poquito de la trascendencia que esto puede tener para el niño, sabemos que el niño se va a afectar de forma global. Nos afecta desde todos los puntos de vista. Desde el punto de vista de su vida en general, puesto que se va a afectar su capacidad emocional. Va a ser un niño que va a tener muchas dificultades para establecer vínculos saludables. Incluso se ha pensado que esta podría ser un poco la causa de que los niños terminen siendo criminales. Cuando se han hecho estudios en población carcelaria, se ha visto que muchos de los niños, muchos de los delincuentes, cuando fueron chicos, se observaron con maltrato, ¿no? Tuvieron maltratos graves. Entonces pareciera que la forma de establecer vínculos es algo que se afecta de forma muy importante. Entonces eso favorecería el que los chicos se vuelvan prácticamente delincuentes. Por otro lado, también se ha visto que su capacidad de entender, su capacidad de conocimiento, de cognición, también se afecta. Se ha visto que hay un marcado problema a nivel cerebral en el desarrollo de las estructuras, porque en general, para que haya un desarrollo correcto de un niño, tiene que haber una estimulación apropiada. No solamente es algo que pasa y ya. Tiene que haber una estimulación correcta para que exista un desarrollo correcto de las diferentes áreas del cerebro. Y cuando no existe esta posibilidad de estimularlo, por ejemplo, cuando un niño es maltratado por negligencia, ¿no?, que es una de las formas de maltrato que menos se sabe, que menos se ve, porque sencillamente el niño está abandonado. Aunque esté con los papás, aunque estén ahí, no aparecen los papás, y entonces eso produce una marca en el niño muy grave también. O sea, no solo golpear es grave, no solo violar es grave, sino no estar con un niño, no darle las herramientas necesarias para que tenga un desarrollo cognitivo normal, pues también produce una serie de graves situaciones en el niño. También nos va a afectar ya directamente en la estructura cerebral, modificando nuestra capacidad de moderar el estrés. El estrés se modera a través de diferentes sistemas, en específico un eje que se llama eje hipotálamo, hipófisis, glándulas suprarrenales. Tiene otras acepciones también, pero esta es la más común. Y de lo que se trata es que se secretan dos hormonas, que son las dos hormonas principales de estrés, que son la adrenalina y el cortisol, que tienen como objetivo principal, de forma evolutiva, el que tú puedas, frente a una situación estresante, ¿no?, si aparece el león de forma evolutiva, que tú puedas pelearte con el animal o correr. Así está establecido evolutivamente. Entonces, cuando estas situaciones ocurren en la vida diaria, pues son diferentes. Evidentemente no te vas a encontrar al animal como tal, pero eso va a implicar que tú tengas una descarga tanto de adrenalina como de cortisol.
La adrenalina es muy famosa, todos conocemos a la adrenalina, que es una hormona que hace que tengas como más fuerza muscular, que tengas la posibilidad de estar más activo, más alerta, y que eso permita el que tú puedas escapar de la situación estresante. Pero el cortisol no. El cortisol es una hormona que poca gente conoce y que es la que nos da en la torre. ¿Por qué lo digo así? Primero porque la elevación de esta hormona tiene ciertas características en la forma en la que se secreta que hace que la disminución, es decir, que la desaparición de esta hormona del cuerpo sea diferente a la adrenalina. La adrenalina, digamos que es como un shot y baja. En cambio el cortisol no, el cortisol tiene una elevación brusca y luego la bajada va siendo progresiva. Entonces, ¿qué pasa cuando hay situaciones estresantes constantes? Ni siquiera acaba de llegar abajo el cortisol cuando ya hubo una subida, ¿no? Y el cortisol nos regula todos los sistemas del organismo. Entonces, eso nos va a producir diferentes problemas físicos, desde la obesidad, la diabetes, la hipertensión arterial, nos va a producir alteraciones cardíacas, el metabolismo de los lípidos, todo eso está regulado a través del cortisol, y cuando el cortisol no funciona bien, porque cuando tu sistema era inmaduro y estaba en ese proceso de volverse un proceso adulto, un proceso ya maduro, pues no se dio, porque tuviste abuso sexual, o abuso físico, o abuso de todos los que hemos platicado, psicológico, todos los demás, ¿no? Por negligencia, etcétera. Entonces, todo eso produce que haya un descontrol general. Ahora, ya hablando específicamente en términos psiquiátricos, se ha visto que en los niños que tuvieron ese tipo de abuso se pueden dar una serie de trastornos desde los más leves hasta los más graves. Quizá hablaríamos primero un poco del trastorno por estrés agudo, que es como lo que sucede de forma inmediata cuando hay un abuso, pues una negligencia, un abuso físico, etcétera. Cuando hay maltrato infantil, tenemos un trastorno por estrés agudo, donde el niño empieza a manifestar muchas cosas. Empieza a rendir mal en la escuela, empieza a tener problemas con los compañeritos, empezamos a presentar ya esa misma conducta de repetir el maltrato, que es una cosa que también vemos de forma muy significativa. Una réplica de conducta. Exactamente. Entonces, si el niño es maltratado, maltrata. Entonces, los niños que son los perpetradores del famoso bullying, que es el acoso escolar, el acoso en pares, ¿no? O sea, con niños de tu propia edad, se podría deber en mucho a que están educados de esa misma manera. Entonces, si vemos últimamente toda la elevación de la frecuencia del bullying, que siempre ha existido, todo el mundo dice que siempre ha existido, claro, pero que de alguna manera ha subido en su intensidad, en su gravedad y en los daños que va a producir a los otros niños, ¿no? Sí. Entonces, son niños que están ya comportándose como criminales desde una edad temprana. Y eso generalmente tiene que ver con la repetición que estamos dando de esa conducta que nos están enseñando. Entonces, con todo esto que acabamos de platicar, se ha visto pues que en general el haber sido maltratado durante la infancia puede exacerbar o causar todos los padecimientos psiquiátricos, desde el consumo de sustancias, los trastornos de personalidad, que además pues no tienen una corrección a través de medicamentos, implican una serie de, para poder corregirse se requiere tomar terapia, se requiere tomar medicamentos, se requiere toda una infraestructura para poder mejorar a estos niños, y bueno, pues evidentemente todo esto es muy caro. Un costo económico aunado a todo un costo económico y un costo para la vida del niño pues muy grave para nuestra sociedad, porque esos niños que debieran estar estudiando, aprendiendo, mejorando, están maltratando, ofendiendo, insultando, sufriendo, ¿no? Porque son niños que sufren mucho y que de acuerdo a su personalidad pueden convertir ese maltrato en abuso o pueden convertirlo en simplemente una vida deteriorada para siempre, ¿no? Lo que nos queda claro es que el maltrato marca la vida del niño que es maltratado. Y si no es atendido, pues esto se prolonga para siempre. Entonces, a partir de esta descripción, doctora, de esta gravedad de consecuencias, lo ideal sería que los niños no tuviesen violencia. Claro. La tienen, bueno, la manera de, en dado momento, atender este problema debe ser la oportunidad, ¿verdad? La claro. Gravedad. Primero que nada, que se reconozca el problema. Porque como platicábamos hace un momentito, muchos de estos maltratos no son reconocidos, no son enfrentados como lo que son, un grave problema, ¿no? Desde la negligencia, el bullying, como estamos manifestando, el maltrato por pares, evidentemente el abuso sexual, el comercio sexual y todas estas otras cosas que ya son
que a lo mejor son más visibles, que a lo mejor son más llamativas, pero que de alguna manera pues no son las únicas. O sea, esas cosas que no vemos existen y están ahí todos los días, ¿no? Entonces, el poder saber que tú tengas esa capacidad de reconocer como sociedad que eso está pasando es el primer paso para poder empezar a prevenir que esto suceda. Porque no podemos prevenir algo que no sabemos que existe. Y evidentemente, si esto ya se dio, si ya sabemos, si tenemos identificado a un niño que ha sido maltratado en todas sus formas, tendría que recibir un tratamiento apropiado, no solamente a través de psicología. Muchos de estos niños necesitan un manejo farmacológico adecuado, porque ya vimos, bueno, ya mencionamos quizá que la estructura cerebral se modifica. Entonces necesitamos reconstituir su estructura mental para que eso nos permita que el niño pueda recuperar esa capacidad de desarrollo, de establecer vínculos, de aprendizaje, que su vida sea exitosa. Porque se han hecho mediciones y se ve que el niño que ha sido maltratado de forma muy importante es un niño no exitoso, es un adulto no exitoso. Y eso pues es algo que no quisiéramos tener. Claro, para una sociedad desarrollada, feliz, exitosa, requerimos que todos tomemos conciencia de este tema y que podamos colaborar, edificando una infancia sana y una infancia con adultos pendientes de ella. Claro. Muchas gracias, doctora. Bienvenida. Gracias.